Guadalajara y Puebla, ahí va el hermano. Agárrense. Ah, pues qué bueno, ¿no? Qué bendición. Qué bendición. Muy bien. Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a orar, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te pedimos que sigas abriendo, Señor, nuestro entendimiento, que tú nos reveles lo que tu palabra nos desea decir hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy con el teclado, ayúdame, ¿no? Por favor. Bueno, quien sea, cualquiera de los dos. Vamos a ver hoy cielo nuevo y tierra nueva. Seguimos en nuestro estudio en Apocalipsis y ahora es el capítulo 21 de Apocalipsis. Bueno, dice versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escúchenme bien, porque esto nos va a volar la tapa de los sesos. Miren, tengo una versión que sí, bueno, tengo muchas versiones aquí en mi computadora, pero déjenme compartirles, por favor, una nota del traductor. No está ahí. Una nota del traductor. Bueno, no del traductor realmente. La versión se llama Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Diego Ascunce. Fíjense lo que él dice respecto a esto. Dice, léanlo conmigo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí? Respecto a esto, fíjense lo que este hombre puso. Por ahí dicen que la novia del Cordero es la tal iglesia. ¿A ustedes qué les parece que le digan la tal Ethel, la tal Estela, la tal Gloria? No, ¿verdad? La tal iglesia. Entonces, estoy hablando de un judío mesiánico. ¿Se acuerdan los estudios que hemos tenido? Sí. Y dice, por ahí dicen que la novia del Cordero es la tal iglesia, pero ¿cómo puede ser eso si las escrituras dicen algo diferente? Aparentemente tiene razón. Las escrituras dicen claramente que la esposa del Cordero será la Jerusalén que desciende de lo alto. Aún más, las escrituras dicen que esta Jerusalén que desciende de lo alto tiene 12 puertas, cada una con el nombre de una de las tribus de Israel. Y no veo que haya ninguna puerta con el nombre de católicos, cristianos o musulmanes, etcétera. Y dice del versículo 17, ahorita lo vamos a ver, el Mesías se casará con la nueva Jerusalén, no con una iglesia pagana o gentil. Pregunta, ¿acaso Cristo tiene una iglesia pagana o gentil? Por supuesto que no. Pero ellos nos consideran a nosotros paganos o gentiles todavía. Los que habitan, continúa diciendo este hombre, los que habitan en la nueva Jerusalén son israelitas redimidos por la sangre del Cordero. O sea, nada más ellos. Y observantes de la Torah. Hay 12 puertas para entrar a las bodas del Cordero con los nombres de las 12 tribus de Israel.
ningún gentil entrará por ellas. Si tú lees esto, quieres ser parte de la esposa del Cordero y no eres de Israel, tienes que salir de los sistemas paganos de iglesias rápidamente. O sea, para ellos, nosotros no somos hijos de Dios y no somos dignos, merecedores, si no somos judíos mesiánicos. O sea, yo vuelvo a repetirles, o soy judío o soy mesiánico, no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces los judaizantes creen, para mí ellos son judaizantes. ¿Por qué? Porque nos quieren retroceder a la ley. Los judaizantes creen que esta ciudad son los judíos de todas las edades que guardaron la Torá. Y por eso, ¿qué es? No solamente es el Pentateuco, pero es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por eso ellos son la novia y no la iglesia. Ellos reconocen que Dios se divorció de Israel. Fíjense lo que dicen ellos, que Dios divorció a Israel. Y eso es cierto. ¿Me siguen? Eso es cierto. Pero por eso vino Jesús. Dios se encarnó en Jesús para poderse casar otra vez con Israel. A ver, espérense. Está raro, ¿no? Porque es como querer engañar a la iglesia o a Israel mismo. O sea, yo me divorcio de Gloria, la rechazo, y yo me cambio de nombre y me vuelvo a casar con ella. ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Es una tontería. Sin embargo, ellos lo creen así. Ahora, no lo predican, lo escriben, tienen estos escritos, pero no lo predican. O sea, si ellos te quieren ganar para Yeshua, entre comillas, o para su organización, no te lo van a decir. Pero sí te lo vas a, o sea, te lo van a ir metiendo poco a poco. ¿Para qué? Para que vayas tragando esta mentira. Entonces, si la iglesia no es la esposa, vuelvo a repetir, si la iglesia no es la esposa, entonces Pablo estaba equivocado. Ahora acuérdense, hermanos, hablando del estudio que tuvimos acerca de estos hombres y mujeres que tratan de desvirtuar el evangelio, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no creen ni siquiera en Jesús. A pesar de, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? No a Israel. Cristo no vino a morir por Israel. Cristo vino a morir por su iglesia. ¿Sí? Entonces, no solamente viene por Israel, o sea, viene por un Israel espiritual, no por un Israel natural. Entonces, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y no habla de Israel, habla de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo es que descendemos del cielo si no vamos a ir al cielo? Alguien pudiera decir, ¿eh? A ver,
Y la nueva Jerusalén está descendiendo del cielo, pero si no vamos a ir al cielo, ¿de dónde vamos a descender? Bien fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agarrar un versículo aislado y hacer nuestra propia doctrina. Tenemos que ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿de qué nos sirve una bendición en el cielo a nosotros? De nada si nosotros no estamos allá, ¿no? De nada nos sirve una bendición en el cielo si nosotros no estamos allá. Pero si estamos allá, de esa bendición nos, valga la redundancia, diría alguien, nos bendice, ¿sí? Ahora, fíjense, si nos bendijo en los lugares celestiales, es obvio que podemos obtener lo que ya nos ha sido dado. Que dicho sea de paso, el enemigo, escúchalo bien, no te puede arrebatar ninguna bendición que Dios te da. El enemigo no te puede arrebatar ninguna bendición que Dios te ha dado. Hay una canción que dice, no, es una canción que cantaba Chava allá en León. Al campo enemigo yo fui, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Espérense, yo no voy a ir al campo enemigo. ¿Qué me robó Satanás? Fíjense, si Dios me bendijo ya en las alturas, ya en el cielo, ¿cómo Satanás me puede quitar algo de allí? No me lo puede quitar, porque Dios me bendijo con toda bendición, ¿sí? Entonces, dice en Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primero, dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos y se sentó a la diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y al resucitar Cristo, entonces regresa a la diestra del Padre. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque allí estamos. No es que vamos a estar. Allí estamos, conforme a lo que Pablo dice. Sí, nosotros ya estamos allí. Entonces, por eso de allí nosotros vamos a descender. Como dirían los gringos, make sense. ¿Sí? Ahora, lo que los judíos israelitas, perdón, los que los judaizantes dicen es que, ¿cómo puede que nosotros no vamos a subir? Que la iglesia no va a estar allí. La iglesia estará, porque ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. ¿Me siguen? Entonces, de allí vamos a descender. ¿Cómo? Transformados. Ni sangre ni carne entrará en su presencia. Ahora sí, versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios mismo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo antes de morir? Consumado es esta misma palabra, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, vamos a ver una declaración muy interesante para que podamos entender el siguiente versículo de Apocalipsis. No deseo detenerme mucho. Tenemos algunos versículos, pero dice, perdón, antes de leer el 7, vamos a leer una declaración que nos va a ayudar a entender el versículo 7. Dice en primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos. Y yo le puse allí la palabra hijos, es la palabra tecnón. La palabra hijos o la palabra tecnón son hijos, pero son hijos no naturales, con adopción, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice la palabra que somos hijos adoptados? Ahora sí, no nos sintamos mal, ¿verdad? Somos hijos adoptados, ¿verdad? Entonces, ahí dice que nosotros, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren, yo cuando leía esta palabra, yo decía, a ver, Juan, como que no te estás poniendo las pilas, como que somos hijos de Dios, pero no sabemos todavía qué vamos a hacer. No sé si ustedes tenían esa misma pregunta. ¿Sí? Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El versículo 7 dice, al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mí. ¿Qué? Pero ahí dice la palabra en griego, es la palabra huios, que también es hijos. Huios. ¿Se acuerdan? La otra palabra era tecnón. Esta es la palabra huios, que son hijos naturales. Ahora, bueno, ya fuimos adoptados, ¿sí? Ya fuimos adoptados, somos adoptados por el amado, pero cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, fíjense, en inglés tiene más sentido que en español. Muchos de los versículos que se traducen como somos hijos de Dios, no es hijos de Dios, sino hijo de Dios. Somos hijo de Dios. Estela, Gloria, todas las mujeres que están aquí, ustedes no son hijas de Dios, sino hijo. No son hijos, son hijo. ¿Por qué? Porque ¿quién está en nosotros? ¿Me entienden? O sea, nosotros no somos hijos, sino hijo. Porque a Dios no le interesa la carne que está en nosotros, sino quién habita en nosotros. Eso es mucho más poderoso que... A ver si estoy entendiendo. No es por nosotros, es por quien vive en nosotros. Exacto. Es así de simple. Así es. Es porque Jesucristo vive en nuestro corazón y Él es el que está en nosotros y es por Él porque nos llama hijo. Así es. ¿Verdad? Así es. Así entonces entendí bien. Sí, no somos hijos, sino hijo. Y miren, esa es la cosa que los judíos no entendieron en los tiempos de Jesús. Y que tampoco nosotros podemos entender, cuando nosotros decimos, yo soy un hijo de Dios,
créanme, ni siquiera lo entendemos. Ni siquiera entendemos todo el poder que esto significa. Mucha gente, aún no cristiana, te dice, yo soy hijo de Dios. Son creación de Dios. Posiblemente sean tecnón, pero huíos. ¿Me entienden? Entonces, cuando el carácter de Jesucristo, miren, déjenme decirles, cuando alguien comete una cosa en contra de nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Como tecnón o como huíos? ¿Entienden? ¿Ya me entienden? Entonces, dice el que venciere. ¿Y eso qué implica? Que hay una batalla, que hay una lucha, que no es fácil. El que venciere heredará todas las cosas. Y déjenme decirle, hay durante muchos años han habido tantas predicaciones de que tú vas a heredar todas las cosas, tú vas a heredar la tierra y tú, sí, cuando tú seas huíos, no cuando seas tecnón. Porque si te heredan todas las cosas, lo menos que podemos hacer es que seamos como un hijo pródigo, despilfarrar todo lo que se nos ha sido dado. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y hablo honestamente, hermano. ¿Qué harías si Dios te concediera el poder para sanar a todos los enfermos? ¿Qué harías tú? Sanarlos, ¿verdad? Y fíjate, cuando Jesús estuvo en la tierra, no sanó a todos. A muchos no los sanó. ¿Por qué? ¿Porque le faltaba fe? No. ¿Porque le faltaba poder? No. ¿Porque le faltaba autoridad? No. Sino porque se movía bajo la dirección exacta del Señor. Miren, ¿cuántos años tenía el cojo que estaba en el templo de la Hermosa? ¿Se acuerdan? 38 años. 38 años. ¿Sí? Ok. 38 años. ¿Cuántas veces Jesús entró a ese templo? Muchas, ¿Y por qué no lo sanó? porque no era su momento. ¿Verdad? Entonces, muchas cosas que hoy no suceden, muchas cosas que Jesús no hizo, se las dejó a sus discípulos. ¿No? Si se nos es entregado un poder, cualquiera que éste sea, nosotros tenemos que pedir siempre la dirección de Dios para hacer su voluntad. Porque, hermanos, podemos ser tecnón, podemos ser hijos que sí despilfarramos todo el poder del Señor, aún sanando, ¿no? Y pudiéramos llegar a su presencia y el Señor nos dice, no te conozco. Señor, en tu nombre, no dice. En tu nombre yo hice esto, y hice esto, y hice esto, y hice esto. Y el Señor dice, apártate, yo no te conozco. Hacedores. ¿Cómo se puede hacer la maldad en el nombre de Jesús? ¿Saben cómo se puede hacer la maldad en el nombre de Jesús? Hay muchos que lo están haciendo por lucro, por fama, por gloria. No lo vemos así, pero bueno. Pero ¿serán hijos de Dios? Sí, estábamos comentando una noche, Gloria y yo, respecto a por qué la gente sana a través de tipos que tienen un testimonio horrible. Pues porque Dios cumple su palabra. A través de probablemente tecnón. Son hijos, pero no son huíos. Entonces, una vez más,
No seremos hijos e hijas, sino su hijo, es decir, alguien que ha llegado a la estatura perfecta. Miren, muchas veces tú vas a orar por las personas. Tal vez va a venir una persona y te va a decir, hermano, ore para que yo sea sano. Y el Espíritu Santo te va a decir, ora porque esta persona es muy religiosa. No ores por sanidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, imagínate que alguien venga, un pastor venga y hermano, ore por mí. Y el Espíritu Santo te revele cosas de esta persona. No muy acorde a lo que le gustaría escuchar. Entonces tienes que hacer caso a la voz del Espíritu. Verso 8. Entonces entendemos por el concepto de hijos de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Versículo 8 dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas. Déjenme decirles nada más. ¿Qué son los incrédulos? Y nada más para que recordemos. Una cosa es no creyente y otra cosa es incrédulo. Un no creyente es alguien que nunca ha conocido de Jesucristo. Un incrédulo es alguien que creyendo decide no creer. Y de esos tenemos muchos en la iglesia. Muchos incrédulos. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hechiceros. Hemos hablado mucho acerca de los hechiceros, ¿verdad? Que no es igual que un brujo. Un hechicero, todo es aquel que quiere hacer su voluntad en vez de dejar a Dios hacer su voluntad. Versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, esta es la gloria de la iglesia. Yo no creo que sea, como dicen los judaizantes, que sea que sean ellos. Si la iglesia es una iglesia gloriosa, tiene que ser esta. Si en Apocalipsis no habla de la iglesia gloriosa, es obvio que es esta. Amén. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso pienso, hermanos, y llego a la conclusión de que es la iglesia. ¿Por qué? Porque están inscritos en el libro de la vida. Si fueran solamente judíos y nosotros no, pues entonces quiere decir que entramos de puro panzazo.
Y al cielo, hermano, no creo que alguien entre así, si no es por la gracia y la gloria de Dios. Entonces, es un hecho de que los judaizantes están empeñados en seguir creyendo y predicando que ellos son el pueblo de Dios. Y vuelvo a repetir, Jesús no murió para salvar a Israel, sino a su iglesia. Dice en Juan capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿quiénes eran? Israel. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender esto. La gloria, la gracia de Dios vino a través de Jesucristo. No más. No más. Yo vuelvo a repetir, ningún judío entrará al reino de los cielos. Ningún judío. Porque entendamos, los judíos tienen que ver con la religión. Los israelitas que reciban a Jesucristo, ese es otro rollo. Pero tienen que recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo quedó? Sí, hermana. Creo que está apagado. Ahora que estuvimos allá, tuvimos un servicio tremendo. Me gustó la forma que predicó mi pastor porque fue similar a este estudio y había ahí unos judíos que pues han regresado, pero para esto, gloria al Señor, que hay alguien que les está hablando tanto en español, en inglés, en el idioma que hablen. Hay 5 idiomas que se les está hablando porque muchos vienen de México, muchos vienen de España, solo español hablan. Sí. Y en el judío se les está enseñando también. Entonces dijo mi pastor claramente, dice, no hay más otra cosa. Dice, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Me referí por ahorita a lo que dijo, que pues es verdad. No puede un judío entrar, aunque sea el hijo, o sea, creación. Por eso es que son creación. Ya cuando venimos a ser hijos de Jesucristo, Amén. Entonces sí ya pertenecemos. Y eso es lo que yo quería contestar. Amén. Sí, a veces pensamos que esto es demasiado repetitivo. Pero déjenme decirles no, porque generalmente hay muchos cristianos que a pesar de escuchar esto, siguen pensando que los judíos tienen un lugar de honor. Y no más, no más. Es que, hermanos, desgraciadamente a nosotros nos lavaron el cerebro y nosotros, si no estábamos escudriñando las escrituras, no podíamos entender que esto es así, que todo mundo debe de recibir a Jesucristo. Nadie puede entrar a la presencia del Señor si no es a través de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Alguna
¿Alguna cosa que nos quieran compartir? Muy bien, muy bien. Pensé que íbamos a terminar antes de irme para México, pero bueno, gracias por sus oraciones, gracias por lo que pueden estar haciendo por nosotros. Estén orando, voy a Puebla, Dios mediante, ya el próximo domingo. Wow, voy el jueves, nos vamos el jueves. Estén orando, hermanos, estén orando por mí. Voy a Puebla, voy a Guadalajara, posiblemente a la Ciudad de México. Todavía no hay nada confirmado, gracias. Ahorita ni el inglés ni el español se me da. Y bueno, estén orando, por favor. Muy bien. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga, que Dios ponga esta palabra en nuestros corazones, que Dios afirme esto, lo que Dios nos ha estado hablando. Y recuerden que mucha gente, mucha de la doctrina rara se estará involucrando más y más y más en la iglesia. Y necesitamos aferrarnos a lo que dice la palabra. Necesitamos aferrarnos mucho más. Muy bien, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres el camino y tú has decidido en tu gran misericordia, Señor, darnos el acceso a través de la sangre de Jesucristo, el Padre. Muchas gracias, Señor, porque no hemos sido merecedores, nunca lo seremos, Señor. Pero por tu gracia y por tu favor, Señor, por tu misericordia, nos salvaste y nos has mantenido hasta aquí, Señor, en tus caminos. Úsanos, Dios, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.